Mientras Shohei Ohtani, un fenómeno sin igual, deslumbraba y cautivaba a toda América con su talento que desafía la lógica, había otro joven, uno que hasta hace poco parecía estar en la misma órbita que el propio Ohtani, adorado por los aficionados y con un futuro tan brillante como el sol de mediodía. Pero el destino, cruel y caprichoso, le tenía reservado un giro inesperado. Ante un grupo de reporteros ansiosos y con la voz apenas un susurro que se perdía en el eco de un estadio silencioso, este joven hizo una confesión que sacudió el mundo del béisbol, desatando una ola de asombro y debate. ¿Qué dijo? ¿Por qué la nación entera se preguntaba cómo un jugador, alguna vez aclamado como el novato más prometedor de la historia, se había visto forzado a abandonar su sueño dorado en tan solo un año, cayendo en un abismo de desesperación? Con una mirada solitaria, como si observara un horizonte lejano que solo él podía ver, el joven susurró sus verdaderos sentimientos. Su nombre era Jack Caglione, miembro de los Kansas City Royals, y apenas hacía un año había llegado a la liga como una estrella en ascenso, con el peso de las expectativas de un país sobre sus hombros. Pero ahora, en lugar de sudar en el montículo, lo encontrábamos defendiendo la primera base, con un bate en las manos que ya no empuñaba con la misma inocencia de antaño. Todo lo que le quedaba era un campo de práctica, una jaula de bateo, los vestigios de un sueño, el de ser un jugador de dos vías, que una vez brilló con intensidad en sus días universitarios, ahora se desmoronaba ante la implacable realidad del béisbol profesional. La decisión que Caglione tomó, tras intensas deliberaciones con su equipo, fue la de renunciar temporalmente al pitcheo para concentrarse por completo en el bateo. La razón era dolorosamente obvia, escrita en la cruda aritmética de los números. A pesar de mostrar destellos de una potencia de bateo digna de las grandes ligas, su capacidad como lanzador, al más alto nivel, simplemente no era suficiente. Lo verdaderamente imperativo para Caglione en ese momento era enfocar todas sus energías en su arma más letal, su poder ofensivo, ese don natural que ya poseía a nivel de las grandes ligas. El equipo estuvo de acuerdo, y él mismo, como queriendo convencerse, afirmó que concentrarse en el bateo era el camino más directo para alcanzar la cúspide. Sin embargo, detrás de sus palabras, latía un anhelo genuino por seguir siendo un jugador de dos vías, y un temor palpable de que si persistía en esa dualidad, se ahogaría en la mediocridad. La contradicción desgarradora en el alma del joven, atrapado entre su aspiración de jugar ambas posiciones y el miedo de ser limitado a una sola, era evidente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para ayudar al equipo. Solo quiero ganar, sentenció con una tristeza que conmovió a los aficionados, pues en el fondo era casi una admisión de que no podría contribuir plenamente si no abandonaba su compromiso de ser un jugador de dos vías. Los Royals en ningún momento se opusieron a su rol como jugador de dos vías. De hecho, lo reclutaron con esa clara intención, dejando explícito que planeaban que mantuviera esa doble función a lo largo de su carrera profesional. Sin embargo, el implacable calendario y la ferocidad de la competencia en el ámbito profesional superaron con creces la imaginación de Caglione. La constante necesidad de ajustar entre partidos, mantener su ritmo en el plato y, sobre todo, la presión física, lo agotaron de una manera que era incomparable con sus días universitarios. Fue desgarrador regresar al montículo después de un año de inactividad, sentir el brazo pesado y la precisión desvanecida. No puedo imaginarme lanzando contra un buen bateador, confesó Caglione con una franqueza dolorosa, revelando que mantener su doble rol
Era un equilibrio tan precario como caminar sobre la cuerda floja. Si dedicaba demasiado tiempo a practicar el picheo, su bateo se resentía. Si se enfocaba en el bateo, su lanzamiento perdía eficacia. Atrapado entre estas dos realidades, incluso Caglione, el alguna vez llamado el novato más potente de la liga, se vio arrastrado por la vorágine de la impotencia. Llegar para convertirse en un jugador como Shohei Ohtani, un sueño que había acariciado con cada fibra de su ser, lo llevó a un umbral donde, frente al imponente muro del béisbol profesional, solo pudo quedarse inmóvil, paralizado por la desesperación. Antes de chocar con esa muralla de las grandes ligas, todos en la universidad estaban convencidos de que Caglione era el siguiente Ohtani. Era en verdad una figura legendaria. Shadar. Antes del draft de la MLB de 2024, los aficionados al béisbol de todo Estados Unidos tenían sus ojos puestos en Jack Caglione, de la Universidad de Florida. Los medios locales y los fans lo apodaban Jack, un reflejo de su historia y las enormes expectativas que pesaban sobre él. Sus números universitarios eran sin duda extraordinarios. Su promedio de bateo era de barre 6.4, un porcentaje de envasado de .574 y un slugging de .875. Estas cifras, las mejores del equipo, lo inscribirían en la historia de la NCAA. Su poder, en particular, era asombroso. En un partido, conectó un lanzamiento difícil, una bola rápida por dentro, y la envió con una trayectoria monumental, que sobrepasó el marcador del jardín derecho. La distancia de aquel batazo fue increíble, unos 157 metros. El comentarista que presenció la hazaña exclamó que parecía una escena sacada de un cómic. Era como ver a Shohei Ohtani jugar, y el estadio entero vibraba de emoción. También bateó jonrones en 9 juegos consecutivos, estableciendo un récord de la NCAA, y superó el récord de la Universidad de Florida de más jonrones en una sola temporada, con 35. Solo su habilidad de bateo ya lo habría catapultado de inmediato a la categoría de profesional. En el montículo, Caglione era también una bestia. Sus lanzamientos zurdos alcanzaban una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. No muchos lanzadores zurdos a nivel universitario eran capaces de lanzar con tal potencia. Todos pensaban que era el único que podría seguir los pasos de Ohtani. Como un potente bateador zurdo, con 196 centímetros de altura, casi igualaba la estatura de Ohtani. No era de extrañar que los aficionados depositaran en él sus esperanzas de ver a la segunda generación de Ohtani. Por su parte, no ocultaba una profunda admiración por el astro japonés. En una entrevista, dijo: «He intentado imitar al más pequeño en cuanto a la gestión de la salud y la terapia de béisbol de Japón Oriental. Sin duda, me influyó enormemente en mi decisión de ser un jugador de 2 vías». Tenía un póster de Ohtani colgado en mi habitación. Afirmó haber estudiado meticulosamente el estilo de Ohtani, desde sus métodos de entrenamiento hasta su régimen alimenticio. Para él, Ohtani no era solo un ídolo, sino un objetivo claro y tangible a alcanzar. Si él podía hacerlo, quizás yo también podría. La pura explosión de talento y la rebosante energía de la juventud. Esa era su motivación. Sin embargo, un día, el destino, en su caprichosa forma, golpeó a Caglione, quien también bullía de esa misma energía. Llegó el día en que se enfrentaría al dios que siempre había admirado y emulado en el mismo terreno de juego. Caglione ya había renunciado a su doble rol y se había centrado en el bateo. A finales de junio de 2025, se encontraría en el mismo campo que su ídolo, Ohtani, en el Kauffman Stadium,
la casa de los Royals. Los medios lo habían promocionado como el enfrentamiento entre Otani y la siguiente generación de Otani. Sin embargo, tan pronto como comenzó el juego, Caglione recibió un golpe devastador, una especie de ataque nuclear a sus sueños. La diferencia se hizo brutalmente evidente para Caglione. Con una oportunidad de bateo, sin corredores en base en la segunda entrada, Caglione se enfrentó a Otani. Cedar. Al subir al plato, tuvo que encarar el primer lanzamiento de Otani. Era una bola rápida de altísima velocidad. El velocímetro marcó 99.9 millas por hora. Fue bola, pero la potencia y la fuerza del lanzamiento hicieron que Caglione, por instinto, balanceara el bate y fallara. Después del partido, con una expresión que mezclaba emoción y agotamiento, comentó: «Cuando vi ese primer lanzamiento, una bola rápida de 100 millas por hora, pensé, es él». Cada día es como presenciar la historia, así que fue especial verlo en el montículo. Aunque seguía siendo una bola rápida de 100 millas por hora, había visto un lanzamiento de verdad, de una calidad distinta a las que solía enfrentar, y lo reconoció al instante. El resultado de la confrontación fue contundente: 100 millas por hora, 2 swings fallidos. Caglione estaba completamente abrumado. A Caglione, quien ya había sido golpeado en el alma, Otani le lanzó un slider que caía verticalmente. El bate de Caglione se deslizó en el aire, resultando en un ponche. Cuando un reportero le preguntó si el slider que había fallado había caído verticalmente, respondió: «Sí, esa fue exactamente la sensación. Era muy rápido y muy potente». Cedar. Como todas sus bolas son rápidas, es muy difícil golpearlas, y también se movían mucho. Así que pensé que era increíble. Y hubo otro incidente chocante. Fue cuando Otani entró a batear y conectó un jonrón de apertura. Caglione, que estaba jugando en el jardín derecho, se esforzó al máximo para atrapar la pelota, pero ésta voló fácilmente por encima de su cabeza y se perdió en las gradas. Una pelota bateada por su ídolo, volando por encima de su cabeza. Justo lo que él intentaba proteger. Como si le estuvieran diciendo que aún no era su momento para ser un jugador de 2 vías. Caglione se dio cuenta de que, en esos 3 partidos, Shohei Otani no era un rival para comparar, sino un dios para venerar. Lo escuché y lo supe. Él está hablando abiertamente de ello. Tal talento es muy raro. Excepto Babe Ruth, no viví en la era de Ruth. Lo que él está haciendo es realmente especial, dijo Caglione, con una sonrisa. Pero detrás de esa sonrisa había una sensación de derrota absoluta, y también de alivio, como si un gran peso se le hubiera quitado de encima. Y Caglione no era el único que percibía este talento extraordinario. Los medios estadounidenses también comenzaron a hacer eco de las especulaciones sobre un sucesor. Respecto a las comparaciones constantes entre Caglione y Otani, un acalorado debate estalló en el podcast de Yahoo. El presentador y analista de la MLB, Jake Mintz, señaló que usar a Otani para promocionar a Caglione tenía tanto ventajas como desventajas. Ciertamente, promocionar a Caglione como el próximo Otani atraería la atención de los aficionados. Sin embargo, Mintz continuó con severidad sobre el tema, pero digo esto públicamente, no volverá a suceder. Nunca lo verán repetirse. Otani es único, y comparar a cualquiera con él es una carga inmensa. En otras palabras, Shohei Otani es un fenómeno tan raro en la historia del béisbol que forzar a cualquier novato a asumir ese papel solo termina dañando el talento de los jugadores jóvenes. Cedar. Las palabras de Mintz tocaron la enfermedad que azota actualmente a la MLB. Muchos, al observar el éxito de Otani,
se preguntan con demasiada ligereza por qué nadie más sigue sus pasos. Que estas estrellas secundarias renuncien una tras otra al rol de dos vías no significa que carezcan de capacidad. Es precisamente porque son jugadores de béisbol tan excepcionales que se dan cuenta de la locura que implica seguir siendo un jugador de dos vías a nivel profesional. Y Caglione no fue el único jugador obligado a tomar esta decisión. De hecho, otro joven talento, seleccionado en la primera posición del draft, también se enfrentó a una encrucijada similar. Se trata de Paul Skenes, el lanzador de los Piratas. Skenes, un talento prodigioso, fue la primera selección del draft de 2023. Con una bola rápida que alcanzaba los 164 kilómetros por hora, fue un jugador de doble vía, tanto lanzador como bateador, durante sus años universitarios. Sin embargo, al pasar al profesionalismo, inesperadamente abandonó el bateo y declaró que se concentraría exclusivamente en el picheo. Posteriormente, el lanzador Skenes elogió las razones de su decisión. Los niveles de exigencia en las ligas amateur y profesionales son completamente distintos. A nivel universitario, puedes dominar a los oponentes simplemente con tu capacidad física, pero en las ligas profesionales, ni el más mínimo error está permitido. Se dio cuenta de que, físicamente, era imposible mantener tanto los entrenamientos públicos como la preparación en el campo al más alto nivel. Lanzaré tanto como pueda, sentenció. Él siguió jugando, pero finalmente abandonó el bateo para mantener su forma en el montículo. El mayor obstáculo fue la recuperación física y la asignación del tiempo de entrenamiento. Por eso, respetaba a Ohtani más que a nadie. Porque Ohtani seguía soportando con calma las presiones que él mismo no podía manejar. Shohei puede ser perfecto tanto en habilidades como en condición física al más alto nivel. Detrás de eso debe haber un esfuerzo extraordinario. Lo que más respeto no son los resultados tangibles, sino los esfuerzos invisibles que hay detrás. Skenes encerraban una apreciación por las cualidades extraordinarias de Ohtani que solo alguien con un talento similar podía comprender. Además, Bobby Witt Jr., De los Royals, considerado actualmente el campocorto más poderoso de la MLB, sacudió la cabeza cuando se le preguntó sobre Ohtani y respondió: «No puedo imaginarme siendo un oponente de Shohei». Incluso decir esto sería demasiado arrogante. Quiero decir, nadie puede alcanzar ese nivel. Realmente lo creía. A pesar de ser un jugador de élite de la MLB, usó la palabra arrogante. Esto demuestra el sentimiento especial que los jugadores actuales tienen hacia Ohtani. Para ellos, Ohtani ya no es un competidor, sino quizás casi un objeto de reverencia. Cedar, un joven jugador que milita con regularidad en los Padres, Jackson Merrill, renunció al sueño de ser un jugador de dos vías a los 16 años. Merrill explicó la razón: un jugador pequeño es imposible. De ninguna manera puedo imitarlo. Cuando lo veo jugar, me siento tan pequeño. Sabía que nunca alcanzaría el nivel de bateo más alto en el siguiente paso, el mundo profesional. Por eso renuncié al sueño de ser un jugador de dos vías a los 16 años, decidido a apuntar a la cima como profesional. Shedar. Un chico de 16 años que ve a Ohtani en la pantalla de su televisor y se da cuenta de que no puede hacerlo. Es una historia cruel, pero para Merrill fue una decisión crucial cho su carrera profesional. La desesperación que experimentó Caglione es el muro al que todas estas estrellas secundarias se enfrentaron en las primeras etapas de sus carreras y que superaron o evitaron. La razón por la que solo Ohtani puede triunfar en ambos roles puede deberse no solo a las diferencias en sus habilidades, sino también a la disparidad en su fortaleza mental y su determinación inquebrantable para continuar por este camino tan arduo.
el doble de la cantidad habitual de tiempo de entrenamiento, el cuidado incesante, la presión mediática y un sentido de responsabilidad que no permite el fracaso. Shohei Ohtani soporta todo esto solo, y aún así lo hace con una sonrisa en el rostro. Es en este momento que entiendo el verdadero significado de las palabras de Caglione, cuando dijo que se sentía avergonzado de sí mismo. Fue entonces cuando comprendí que lo que Ohtani logra no es simplemente lanzar rápido y lejos, sino el acto milagroso de desafiar los límites de la capacidad humana y convertirlo en parte de su vida diaria. Puede que la sintonía entre ellos se desvanezca, pero su valentía al intentar ser un jugador de dos vías y la desesperación que sintió no fueron en vano. Porque fue precisamente su desafío y su retirada lo que nos permitió reconocer una vez más la milagrosa y preciosa existencia de Shohei Ohtani, a quien ahora damos por sentado. Quizás nunca haya un segundo Ohtani. Pero estas jóvenes estrellas están viviendo en la misma era que el jugador legendario al que veneran como un dios, y son testigos de su juego. ¿No es esa la mayor felicidad para los aficionados al béisbol como nosotros? ¿Haber nacido en esta era?